Estamos realmente ante una situación muy particular. Las malas medidas como el tema de la bicisenda o mal implementadas. En realidad, esto es una mala idea, pero más allá de eso, yo creo que es tiempo, Gladys, de que nosotros acá en el Paraguay empecemos a forzar a los ciudadanos sobre la necesidad de hacer reformas. Pero no este tipo de reformas como la bicisenda que pretende, ¿verdad?, un marco regulatorio para una ciudad verde que en realidad no tiene nada que ver con la naturaleza, ¿verdad?, sino que están afectados precisamente muchos empleos, muchas empresas. Yo creo que el tema de fondo, yo vuelvo a insistir en que el Paraguay necesita reformas. Y ahí viene una cuestión que creo que todos los medios de comunicación, las universidades, las cooperativas, los centros de influencia que tiene el Paraguay, que luego, ¿verdad?, va del sector público y privado en una alianza público y privada, deberíamos bregar y fomentar el tema de las reformas. Porque si nosotros no hacemos reformas durante este periodo 2023-2028 y especialmente en el primer año, Gladys, yo creo que el escenario se puede tornar un poco más difícil y nosotros estaríamos ante una situación muy realmente complicada. Porque se habla ciertamente de que hay muchas reformas por hacer, pero yo creo que hay que empezar por algunas reformas que yo creo que van enumeradas. En primer lugar, tenemos que hacer la reforma del mercado laboral. La otra reforma, pero inexcusable y urgente, es la reforma del sector eléctrico. Y la otra reforma es del sistema previsional, que también afecta ciertamente a las cajas estatales. O sea, son 4 reformas sustanciales que se tienen que hacer en el 2023. Pasado el año 2023, o máximo 2024, un gobierno ya deja de tener esa expectativa o confianza que tuvo al comienzo y se vuelve muy débil porque los intereses ya están de alguna manera pensando los intereses electorales en las elecciones municipales, como ocurre en todas partes del mundo, ¿verdad? Las elecciones de término medio hace que finalmente nuevamente se disgreguen las necesidades que tiene la gente de mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus salarios. Pero no va a haber cambio sin esas reformas que yo te cité, Gladys. Y estas reformas necesitan ser explicadas, reexplicadas, porque sencillamente implican aumentar el poder de la gente, aumentar el poder adquisitivo de las personas y sobre todas las cosas eliminar lentamente los privilegios y el mal gasto que hoy tenemos en el sector público. Y hoy también sabemos que esto depende mucho de la decisión del Congreso. Decías, Totalmente. El gobierno nacional, el Poder Ejecutivo en particular, va perdiendo fuerza con los años. Es lo que vimos con Mario Abdo también. Totalmente, que así estos fue. Proyectos que estás mencionando, Víctor, se viene hablando de ellos desde hace años y no se logró implementarlos justamente porque después ya el Congreso no aprobaba nada por las cuestiones político-partidarias que venían a trabar lo que podría beneficiar a la gente. Sí, entonces, la enseñanza que nos deja este gobierno, como la anterior y la historia, y los anteriores, y todos los anteriores, es, bueno, aprovechar entonces esa primera etapa. Pero hay esperanza en el Congreso, digamos, en el sentido de que realmente sean representantes de la ciudadanía y no de sectores nada más. Y bueno, ahí viene el tema de fondo. Este es un tema, Gladys, que hay que estudiarlo multidisciplinariamente. Aquí estamos ante un tema filosófico, ante un tema político y económico. Filosófico porque tenemos que definir qué tipo de Estado realmente es lo que nosotros queremos. Y esa es una cuestión de ideas, una cuestión de doctrina, es una cuestión de historia, filosofía, etcétera. En términos económicos yo creo que tenemos que definirnos, y yo creo que ya no hay duda porque la experiencia de los mercados monopólicos o muy regulados o mal regulados han resultado un fracaso. Nosotros tenemos que ir por más libertad económica porque los hechos lo demuestran así. Y en términos políticos es muy importante también realizar las reformas porque reduce las reformas bien hechas, de luego, que busquen libertad económica, reducen la influencia que tienen los políticos y los burócratas sobre las decisiones de las personas. O sea, cuanto más libertad económica nosotros tengamos, menos poder político va a haber. Y sobre todo ese poder político que no es solamente discrecional, sino que es profundamente autoritario en el fondo, porque
de boca para afuera acá mucha gente habla de la Constitución, habla de todo lo que se llama la economía de mercado, de la educación, la salud, pero los resultados son otros. Cuando los resultados son otros, quiere decir que hay algo que no está bien. Y la necedad no es un buen consejero, porque repetir lo mismo para tratar de buscar resultados diferentes es sencillamente un acto descabellado, una locura. Y Paraguay ya no puede permitirse ese grado de insensatez. Entonces, lo que se denomina la clase política tiene que ser un grupo de personas que realmente estén consustanciadas con la necesidad de hacer reforma. Y reformar significa cambiar el tejido de la economía para fortalecer el Producto Interno Bruto y por sobre todas las cosas afectar los salarios de los trabajadores y las ganancias de los empresarios. O sea, no hay una diferenciación o un choque entre el sector laboral y el sector empresarial. No hay un choque o una discrepancia entre el capital y el trabajo. Ambos sectores, tanto los factores de producción, capital y trabajo y el sector de las empresas como el sector de los trabajadores, tienen que trabajar y verse beneficiados mutuamente. O sea, tiene que haber algo que se llama ganar y ganar. Si nosotros no hacemos crecer la economía al 7, al 8%, Gladys, sinceramente las oportunidades que vamos a perder son tan altas que vamos a seguir probablemente con ese tren del 4, 5, de repente puede saltar al 6%, pero no es algo constante. Y es súper inseguro también, porque te viene una sequía. Te viene la sequía y ahí tenés lo que pasó el año pasado. Claro, finalmente los sectores económicos más vulnerables son los que se ven más golpeados, porque el empresario grande tiene espalda para poder aguantar años de crisis. Siempre sucede para así. Él y su familia, pero la clase, el nivel económico medio para abajo, que vive del día a día, sobre todo en nuestra economía tan informal, es el que termina sufriendo muchísimo más. Coincidís con algunos economistas y analistas en esto de que bueno, las reformas van a implicar algún tipo de pequeños sacrificios de la sociedad como tal, pero que el beneficio va a ser mucho mayor y que si no hacemos ese pequeño sacrificio hoy, en el futuro la crisis global para nuestro país va a ser mucho más grande, como que estallaría la bomba en nuestros rostros. Vos sabés que no coincido yo con eso, Gladys. No coincidí con eso. No coincido con ellos. ¿Sabe por qué? Porque en realidad el sacrificio no es para la gente. El sacrificio o lo que tienen que ajustarse aquí los cinturones son los miembros del Estado.